Inician la transmisión en directo de El Ánfora edición 2025 y con miras a las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Esta es la quinta emisión de El Ánfora con entrevistas a los candidatos presidenciales para las elecciones de este 17 de agosto. Hoy estará con nosotros Eduardo del Castillo del Carpio, candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS y PCP. Hoy hemos invitado a los panelistas que van a hacer las preguntas al candidato. Roger Carvajal Saravia es doctor en Ciencias Biológicas y Biométricas, investigador de la carrera de la UNAM de México, docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés. Y también está con nosotros el doctor Enrique Velasco Recklin, economista, fundador y director ejecutivo de INACET, fundación que desde hace 40 años coordina programas de reflexión social para la producción y el empleo digno. Bueno, quiero dar la bienvenida al candidato por el MAS y PCP, Carlos Eduardo del Castillo, abogado de profesión, casado, 2 hijas, realizó sus estudios iniciales en Santa Cruz, concluyendo el bachillerato en el Colegio Cáritas el año 2006. Posteriormente, dice esta biografía que nos ha enviado el equipo de campaña del candidato, ingresó a la Universidad Gabriel René Moreno, donde se tituló como abogado con una licenciatura en Ciencias Jurídicas. A lo largo de su carrera pudo efectuar estudios de posgrado, obteniendo una maestría con mención honorífica en Derecho Tributario y Financiero por la Escuela Superior de Leyes y actualmente es candidato a doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Mayor de San Andrés, la UMSA. Asimismo, posee un diplomado en Educación Superior e Interculturalidad otorgado por la UMSA y un diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales conferido por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Hasta hace poco fue ministro de Gobierno del gobierno del presidente Luis Arce. Bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, saludar a todos y cada uno de ustedes, saludar a la gente que nos escucha, que nos ve a través de Radio Herbol. Creo que solo faltó un pequeño elemento en la biografía que mandó mi equipo de comunicación, que es algo que me apasiona, ser docente. Entonces he sido docente de universidades públicas y privadas en el departamento de Cochabamba, en el departamento de La Paz, así que es algo que me enorgullece poder intercambiar conocimiento con los jóvenes de nuestro país. Bien, Eduardo, nosotros estábamos dando las reglas de este programa. Usted tiene 3 minutos para responder a las preguntas que en 1 minuto máximo van a hacer los panelistas. Los panelistas también tienen la posibilidad de hacer una repregunta o pedir una aclaración, para lo cual tiene 1 minuto adicional si es que se produce ese caso. Por tanto, vamos a comenzar ahora con las preguntas en el primer bloque de economía. Te dejo a ti que comiences con la pregunta. Gracias, buenas noches, gracias por estar acá. Por lo que pude oír anoche en el debate que usted tuvo, parecería que los candidatos y las candidaturas están un poco entrampadas en el tema de derecha o izquierda, ¿no? Y ahí yo estoy un poquito confundido. Y entonces me parecería que, por ejemplo, el MAS difícilmente podría ser socialista porque de entrada capitalista, anticapitalista no podría ser, porque si un sector se ha beneficiado grandemente en los últimos 25 años, 20 años, ha sido el sector financiero, que ha aumentado sus utilidades de manera impresionante. Sus utilidades anuales han pasado de 15 a 350 millones de dólares al año. Su patrimonio se ha multiplicado 6 veces, etcétera, etcétera. Por otro lado, tampoco se podría decir que los asalariados, los proletarios del país hubieran sido altamente beneficiados, porque el empleo asalariado pues, ha caído del 40% al 10%. Entonces, ¿cómo se clasificaría? Realmente nosotros somos una candidatura, evidentemente con la mochila del movimiento socialismo, con un bolsillo pequeño que son todos los problemas y en la parte grande de la mochila, con todas las bondades que ha tenido los 20 años de gobierno, 19 años de gobierno del movimiento al socialismo. Evidentemente la banca privada
La gestión anterior creció un 35.9%. Y es por eso que con esta nueva candidatura nosotros hemos lanzado ya una propuesta que ha sido presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional del diferimiento de créditos. No como se hizo en la época de Yanine Áñez, que de manera disimulada aumentaron los seguros, de manera disimulada aumentaron la deuda crediticia, sino lo que yo tenía que pagar ahora, durante los primeros 6 meses, lo traslade al final de la deuda crediticia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a darle un respiro a las familias trabajadoras, a los sectores emergentes, a los bloques populares en nuestro país, que tienen que decidir en este momento o si le pagan al banco o dan de comer a sus hijos o a sus hijas. De manera paralela, hemos visto que muchas de las familias bolivianas no tienen la posibilidad de pagar impuestos nacionales o a la aduana nacional correspondientemente. No porque no quieran, sino porque no tienen las condiciones materiales. En este caso, nosotros hemos propuesto y ya hemos presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley que se denomina alivio tributario ya. La gente que tenía que pagar un tributo omitido, no lo pagó por X, Z motivo, tiene que pagar un mantenimiento de valor, tiene que pagar un interés escalonado, tiene que pagar multas y tiene que pagar sanción y otra serie de enredos. Tenía que pagar 100 bolivianos, no pudo hacerlo en su momento, ahora tiene que pagar cerca de 500 bolivianos. ¿Eso qué genera? Cuentas congeladas, bienes embargados, bienes secuestrados, automóviles secuestrados. ¿Cuándo vamos a levantar la economía de las familias bolivianas y le vamos a devolver el poder adquisitivo? Por eso nosotros decimos que sí somos de izquierda y somos la única candidatura que representa al bloque popular en nuestro país. Si nosotros con este proyecto de ley que se aprobase de manera inmediata, que no estamos esperando hasta noviembre, sino ahora ya podría aprobarse, la gente solo va a pagar el tributo omitido con un interés del 2% si es que paga el cash. Si no tiene los recursos económicos va a poder pagar en 36 cuotas. ¿Qué quiere decir eso? En 3 años va a poder pagar su tributo omitido, pero a cambio, solo comprometiendo a hacer estos pagos de manera parcial, va a levantar el congelamiento de sus cuentas, va a levantar los embargos a sus bienes, muebles, inmuebles, incluso semovientes. Pero hay un tema fundamental. Hay muchas familias bolivianas que el poco capital que tenían lo invirtieron para introducir al país mercadería y luego comercializar esa mercadería y vinieron funcionarios de la aduana nacional cumpliendo la ley evidentemente, les comisaron esa mercadería y no pueden pagar el tributo omitido, no lo hicieron en su momento por distintas razones y ahora con las multas y sanciones tampoco lo van a hacer porque esas multas y sanciones eran las utilidades que iban a percibir las familias bolivianas. Alivio tributario ya significa que les van a devolver la mercadería sin pagar ningún tipo de costo adicional. La segunda pregunta. Quisiera un complemento. De todas maneras, el hecho de que ya en 2014 se sabía que el incremento anual del PIB el incremento anual de la cartera bancaria era superior al incremento anual del PIB, debería haber sido una llamada de atención respecto a una crisis de deuda privada también, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Nosotros consideramos que el movimiento socialismo en sus primeros años de gestión tenía un horizonte de país. Lamentablemente, en la mochila que cargamos, también cargamos con un exmilitante del movimiento socialismo que fungía como presidente de Bolivia, que encontró una bifurcación en el camino, decidió conseguir una nueva ruta, conseguir un nuevo espacio que ya no era el horizonte de las grandes mayorías, sino los intereses personales. Es por eso que el 2014, en ese gobierno, se deja de invertir recursos económicos en exploración y explotación de hidrocarburos. Por tanto, cuando se deja de invertir en exploración y explotación de hidrocarburos, percibimos menos renta por estos conceptos. Y si se percibe menos renta, empiezan a decrecer las reservas internacionales en nuestro país. Y a partir del 2014 empezamos a tener un descenso, pero ¿quiénes generaron mayor cantidad de recursos económicos? Quienes aprovecharon de la crisis que estaba empezando a vivir el pueblo boliviano. Y ahí debieron evidentemente tomarse una serie de medidas que no se tuvo la hidalguía para tomarla y nosotros sí la vamos a tomar. Bien, la segunda pregunta, ya no complemento, sino para 3 minutos. Bueno, aclarando un poquito este tema inicial, en la actualidad, por crecimiento poblacional, unos 140.000 jóvenes ingresan al mercado laboral todos los años, de los cuales, en el mejor de los casos, un 10%, 15.000, encuentran un empleo en la economía real. El resto, pues, tiene que buscárselas, como se dice, caer en el cuentapropismo, en el emprendedurismo, etcétera, etcétera. Siendo la suya una candidatura joven, ¿por qué el desafío de crear 140.000 empleos al año no es el objetivo central de su propuesta? Y yo le diría que es todo lo contrario. Nosotros entendemos
al rango etario que se encuentra entre los 18 a los 44 años de edad. Y sabemos que el principal problema, lamentablemente, en este momento, para ese sector poblacional, es el propio Estado que no les permite emprender, que el sistema está diseñado para inducir a la población boliviana a estar en el sector informal y no formalizarse. Si yo quisiese abrir una empresa en este momento, tengo que ir al menos 8 instituciones. Tengo que ir a impuestos a sacar mi NIT, tengo que ir al CEPREC a sacar mi matrícula de comercio, tengo que ir a la Caja Nacional de Salud, tengo que ir al Ministerio de Trabajo a sacar mi ROE, tengo que ir a una entidad financiera a abrir una cuenta bancaria. Y nosotros dijimos, basta, este trámite que dura es bastante engorroso, que tengo que ir al menos 8 instituciones, podemos simplificarlo. Queremos que los jóvenes en nuestro país se llamen quiero ser útil. Y es por eso que hemos creado el único trámite integral para legalizarte. Tu trámite en 24 horas formal que te va a permitir acceder a créditos bancarios porque vas a estar formalizado. Y parte de los tributos que van a pagar van a aportar a la jubilación de los empleadores de estos nuevos emprendimientos en nuestro país. Pero algo sobre todo que hay que mejorar en Bolivia es la educación. Soy docente y hemos visto cómo ha ido decreciendo el nivel educativo en nuestro país y es algo que debemos mejorar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Devolviéndole la autoridad a los docentes en todas las aulas a nivel nacional. Bien, Roger, tú tienes una pregunta en este bloque Economía Social. Gracias. Antes un saludo a la Fundación Solón, a Herbol, que están organizando esto. Y bueno, un saludo también a mis compañeros de mesa. He estado revisando el plan de gobierno del MAS y abre en la primera página con algo muy interesante que dice que no puede repetir en ser un exportador de materias primas del país, pero basa su economía en los recursos naturales, dice en el mismo renglón. Para mí es una contradicción inexplicable. ¿Cómo puede dejar de ser extractivista y basar su economía en productos naturales, en recursos naturales? ¿Esa contradicción se advierte o es una mala redacción? ¿O qué es? Porque es algo francamente inentendible, a no ser que estuvieran hablando de algo como la bioeconomía. Si fuera así, esa parte, explíquenos. Pero si no, explique la contradicción, por favor. Lo primero que debemos manifestar, que ya lo he dicho en distintos medios de comunicación y espacios públicos y privados, es que el plan de gobierno que se ha presentado por parte del movimiento socialismo le correspondía al anterior candidato a la presidencia por parte del movimiento socialismo. Nosotros hemos presentado públicamente nuestro propio plan de gobierno elaborado desde las bases y con un equipo profesional que está acompañando a esta candidatura. Nuestro plan de gobierno se llama Bolivia Primero. Evidentemente aquí nosotros no necesitamos descubrir la pólvora. Las bolivianas y bolivianos principalmente hemos vivido de 3 pilares fundamentales: el agro, la minería y los hidrocarburos. Si queremos salir de esta crisis rápidamente, debemos invertir los recursos económicos de manera exacta a estos 3 pilares fundamentales. Nuestro modelo se llama Modelo Productivo Agrominero Hidrocarburífero Exportador. Esto tiene dos planes, 2 programas al interior de este plan de gobierno que se llama Bolivia Primero. El primero es plata, las bolivianas y bolivianos quieren plata, pero también quieren vida. Plata significa el plan para tener liquidez y transformar la arquitectura económica en nuestro país, y vida significa la visión inteligente de los derechos ambientales. Por tanto, tenemos todo un programa específico para el agro, otro para la minería y otro para los hidrocarburos, todo esto de manera responsable. Evidentemente, el que diga no vamos a exportar materia prima está viviendo un sueño en este momento. La industria no se construye en 3 meses, en 6 meses o en un año. Hay todo un proceso que hay que seguir. El actual gobierno, el gobierno del movimiento socialismo, decía vamos a industrializar el país. 5 años no son bastos ni suficientes. Lo que a la China, por ejemplo, le tomó abrirse al mundo y transformar su país, le tomó aproximadamente 40 años. En una gestión de gobierno no vamos a transformar un país, y precisamente nuestro plan de gobierno establece una política específica para el agro, generando y enfocándonos en los sectores productivos. Si queremos pasar de 4.500 millones de hectáreas que se producen actualmente en nuestro país a 10 millones de hectáreas, ¿qué debemos hacer? Invertir recursos económicos en los productores, en los pequeños productores en nuestro país. Lamentablemente, los créditos que se están entregando a través de las entidades financieras en Bolivia les entregan los recursos económicos como si la producción vaya a salir en 30 días. Te doy $3.000, $5.000, $10.000 para producir, como si la madre tierra vaya a producir café
en 30 días, que es el tiempo que ya me está dando el banco para cobrarme. Por tanto, estos créditos llamados vidas van a tener periodos de gracia de 3 meses, a 2 años, independientemente del producto. Por eso hemos mapeado las macrorregiones en nuestro país, la Amazonía, los valles, los Yungas, el Chaco, etcétera, etcétera. Un producto ya tiene un crédito asegurado y sobre todo ese producto va a tener el periodo de gracia con tasas de interés muy bajas, pero sobre todo va a tener un seguro agrícola, para que el día de mañana, en caso de una catástrofe ambiental o un desastre natural, no tengan que estar pidiéndole un favor a un viceministro, a un ministro que les regale maquinaria agrícola, sino todo lo contrario, el seguro va a devolverle la inversión a los productores en este país, porque el plan está pensado en las familias bolivianas. Tú, sí, adelante. Entonces, a ver, tiene que quedar claro. Gran parte del discurso, y anoche lo dijo en el debate, es para industrializar, para sustituir importaciones. Pero ahora me está hablando de exportación, que son dos rubros, dos líneas de acción totalmente diferentes. Una requiere simplemente trabajar y haberse logrado, en cambio la otra requiere pues una cantidad de elementos de valor agregado, innovación, etcétera, y además sobre qué productos. En esa parte no la veo a la hora de su discurso. ¿Cómo estás pensando? Lo siguiente, hay un principio básico que decía el general Perón en la Argentina, en la economía, un principio básico de la economía. Para que funcione la economía necesitamos exportar más de lo que importamos. Eso es lo que necesitamos hacer en nuestro país y necesitamos trabajar en las dos áreas. Si yo quiero dejar de importar más, necesito producir más en Bolivia. Y si yo quiero exportar más, ¿qué necesito hacer? Producir más en Bolivia. Los sectores que rápidamente se puede desenvolver y dar frutos en la economía boliviana, precisamente es el agro, que comienzan las siembras de ciertos productos en noviembre, justo cuando hay un cambio de gobierno, y la cosecha sale en abril. Estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Son 6 meses que rápidamente podríamos inyectar una suficiente cantidad de dólares a nuestro país si exportamos el excedente que producimos en el agro. Y otro sector que puede reaccionar rápidamente precisamente es el de la minería. Actualmente la minería representa el 41% de todas las exportaciones. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Perú y de Chile, representa la minería cerca de un 10 a un 12%. En Bolivia representa de un 8 a un 9%. Sin embargo, cuando vemos la economía de Chile es 7 veces más grande. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un potencial en la minería de crecer 7 veces más de lo que estamos produciendo en este momento. Mayor exportación, mayor ingreso de divisa. Mayor ingreso de divisa, más dólares. Más dólares, más combustible. Más combustible, menos fila en los surtidores en nuestro país. Y es precisamente para quienes vamos a trabajar nosotros en Bolivia, para las familias bolivianas, para que la anécdota de hacer fila en un surtidor sea cosa del pasado. Que digan, ¿se acuerdan cuando hace un par de años hacíamos fila en el surtidor? Con el programa, el plan de gobierno de Eduardo del Castillo, del Movimiento Socialismo, elaborado desde las bases y trabajado con un equipo profesional de expertos, ha logrado que hacer fila en un surtidor sea cosa del pasado. Hay gente que está diciendo que va a resolver el país en 100 días, es completamente falso, a no ser que venga una varita mágica y haga aparecer los hidrocarburos en todos los surtidores. Y el propio Samuel se contradice, dice, voy a resolver esto en 100 días. Y le preguntan, ¿cómo lo vamos a hacer? A través del agro. ¿Y cuánto tarda el agro en reaccionar? Yo le pregunté, ¿son 6 meses? Sí, son 6 meses. Entonces, ¿son 100 días o son 6 meses? Entonces, hemos visto que lo que él dice es un eslogan y lo que nosotros ofrecemos en este momento es una solución a los problemas de la gente. Tu pregunta, La segunda, Enrique. pregunta 2, ¿no? La que tengo yo. Bueno, si quieres hacerla ahora, adelante. Es que continúa con la temática, perdón, para darle un hilo conductor. De todos modos, sigue siendo extractivismo y no se sale de él. En este caso, agroextractivismo o extractivismo minero. Entonces hay que ser claro y decir, bueno, vamos a seguir en el extractivismo. Porque no extractivismo significa otras líneas, a ver, se habla de innovación y otras cosas que no veo en el programa. En todo caso, para la parte minera, se dice ahí, y no había sido cierto, no es este programa, ¿verdad? Entonces tengo un error, estoy hablando sobre un programa que no es. Pero para aclarar, se dice, vamos a recuperar los excedentes de la minería. Y uno dice, bueno, ¿cómo recuperar si los mineros del oro, por ejemplo, que pagan apenas un 4.5%, a diferencia que todos pagamos el 16%, no están contribuyendo con lo que debieran? Entonces la pregunta es, si ustedes van a recuperar el excedente minero, ¿van a romper con la estructura aquella del cooperativismo depredador, que echa a perder el medio ambiente, que no paga los impuestos, bueno, una cantidad de cosas que vamos a hablar después,
para que realmente se puedan recuperar los excedentes de la minería o les van a seguir mimando como hasta ahora? Lo siguiente, nosotros decíamos que dentro del programa Bolivia Primero, que está pensado en las familias bolivianas, tenemos una serie de planes. Ya decíamos que era el Plan Plata de manera muy, muy resumida, muy escueta, pero también tenemos el programa y el Plan Vida. Vida significa la visión inteligente de los derechos ambientales, que también es una forma de captar recursos económicos para los bolivianos. La gente dice, hay que cuidar el medio ambiente, pero si yo le pregunto, ¿de dónde va a sacar los recursos económicos para cuidar el medio ambiente? Cuando hay empresas internacionales que tienen una responsabilidad social con el mundo, que quieren decir, señores bolivianos, bolivianas para quienes no tienen conocimiento de la materia, ustedes cuidan el Parque Amboró, cuidan el Parque Carrasco, cuidan el Timnis, y yo les voy a dar recursos económicos en dólares para que cuiden eso. Esos dólares van a ingresar al país y nosotros en bolivianos vamos a mejorar la capacidad de potencial de cuidar nuestros bosques, nuestras reservas forestales, etcétera, etcétera. Dentro del Plan Vida también tenemos el manejo responsable de los minerales que son utilizados precisamente para el tema de energía. Nosotros vamos a crear, por ejemplo, el Viceministerio de Litio para sacar recursos económicos, evidente, de ahí, pero no solamente de manera extractivista, sino de manera responsable cuidando el medio ambiente. Tenemos también otra política, por ejemplo, que para ir sustituyendo gradualmente el consumo de carburantes en Bolivia, estamos proponiendo un crédito verde para las familias bolivianas. Que las concesionarias, las importadoras de vehículos, de maquinarias agrícolas, mineras, etcétera, etcétera, que sean netamente consumidoras de energía eléctrica y no consumidoras de energías fósiles en nuestro país, puedan importar esos vehículos con una tasa de interés del 3% sin pagar ningún tipo de impuestos a Bolivia. De manera paralela, los consumidores o los usuarios de esos créditos, quien quiera adquirir esa maquinaria, va a acceder a créditos con una tasa del 3.5%. Y las entidades financieras que otorguen estos créditos por esos servicios no van a pagar impuestos. Entonces, vamos a trasladar ese subsidio de los hidrocarburos no al pueblo, no a la gente, sino al mismo Estado, que va a dejar de percibir una serie de recursos económicos, pero vamos a hacer un cambio de la matriz energética en nuestro país. Una nueva energía para con los bolivianos, amigable con el medio ambiente. Entonces, tenemos varios pilares que podemos ir explicándolo de cómo vamos a cuidar el medio ambiente. Evidentemente hay los créditos verdes, que es forestar, reforestar, hacer la captación de los gases de carbono en nuestro país, y hay empresas que van a certificar esos gases y van a traer los recursos económicos a nuestro país. Por tanto, estamos trabajando en todas y cada una de las aristas. Tanto en esta materia, que es la forma de traer recursos económicos rápidamente, pasar de producir 4.5 millones de hectáreas a 10 millones de hectáreas, pero también vamos a cuidar nuestros parques, nuestras áreas protegidas. Y eso no lo va a hacer la derecha, porque no es rentable económicamente. Bien, a esta hora tenemos que ir a una pausa en las emisoras de la red Herbol en Bolivia y vamos a volver para cerrar este bloque económico en el que estamos con el candidato Eduardo del Castillo por el MAS IPCP. Está con el Ánfora, edición especial de la red Herbol. Este 17 de agosto no solo votas, decides el rumbo de Bolivia. Con tu voto eliges presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente. También eliges senadoras o senadores, diputadas o diputados plurinominales, representantes suprestatales. Y eliges diputadas o diputados uninominales y de circunscripciones especiales. Cada casilla representa una voz en nuestra democracia, porque tu voto construye, porque Bolivia se decide contigo. Órgano Electoral Plurinacional. Elecciones Generales 2025. ¿Te has encontrado alguna vez sin los recursos necesarios para pagar los tributos aduaneros de una mercancía ya lista para su nacionalización? La Aduana Nacional otorga esta facilidad. La mayoría del pueblo boliviano, en el que el Estado no le subvenciona la mayoría de las cosas como le subvenciona un sector de la población, es donde debe incursionarse. Evidentemente el sector manufacturero es uno de los sectores más importantes, el segundo representativo en temas de exportaciones en el país. Pero para que esto funcione no solamente necesitamos darles condiciones materiales en Bolivia, sino buscarles mercados. Hemos cometido nosotros un error en el país de decir, ¿qué está produciendo? Zanahoria. Bueno, te voy a hacer una industria de zanahoria. ¿Qué está produciendo? Papa. Bueno, voy a hacer una industria de papa frita. La pregunta debe ser al revés. ¿Qué necesita el mundo para que yo empiece a producir? Chile, por ejemplo. Chile
es uno de los máximos exportadores de cerezas en el mundo y principalmente a países asiáticos como China. Los chilenos le preguntaron a los chinos, ¿qué quieren? Queremos cereza. Y los chilenos vinieron a Bolivia, vieron la mejor cereza que era la boliviana, se llevaron a los bolivianos a trabajar en tierras chilenas, algunos siguen trabajando en tierras bolivianas y toda esa producción la llevan los chilenos. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos hacer? Preguntarle al mundo qué es lo que está consumiendo y empezar a producir eso. Los bolivianos somos muy buenos en este momento produciendo café. Tenemos casi, en el único producto en toda la región, que tenemos casi el mismo nivel de rendimiento por hectárea en el café. Sin embargo, la producción en cuanto a superficie es muy corta. Y la gente en los yungas, en la gente en el trópico de Cochabamba o en el municipio de Buenavista, en el departamento de Santa Cruz, quiere producir más café, pero necesitan aproximadamente $3.000 para invertir rápidamente en el pedazo de tierra que tienen, que es 1 hectárea, 2 hectáreas. Por cada hectárea, $3.000. Pero cuando quieren ir al banco, y eso lo explicaba anteriormente, cuando quieren ir al banco, les dicen, te presto los $3.000, con una serie de requisitos que poco más le piden al testamento de la abuela. Cuando consiguen los $3.000, el próximo mes, en 30 días, la entidad financiera está tocándole la puerta, señor, págueme. Pero el café tarda en crecer y dar frutos entre 3 a 4 años. Nunca vamos a cambiar la realidad boliviana si no pensamos en los de abajo. Y nosotros tenemos un plan, precisamente ahora voy a explicar de dónde vamos a conseguir los recursos económicos para pasar esas 4.500 millones de hectáreas a 10.000 millones de hectáreas de producción en nuestro país, con este tipo de crédito. Como son 2 preguntas, voy a tomar un minuto más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Darle esos 3.000, le vamos a dar un periodo de gracia en este producto específico de 6 meses a 2 años de gracia, para que mientras van creciendo las plantas de café, la gente pueda dedicarse a otro tipo de actividades. Pero una vez produzcan café, van a ver que es el nuevo oro negro en el mundo del café, los granos de café o los granos de cacao con tasas de interés muy bajas. Así vamos a transformar la vida de las familias bolivianas produciendo riqueza. Mínimo, vamos a comenzar con un capital de 800 millones de bolivianos para destinarlo a las familias bolivianas. ¿De dónde van a salir estos recursos? Actualmente tenemos cerca de 17 ministerios. Queremos reducir a 12 ministerios, fusionando algunos ministerios, y crear un nuevo ministerio que se llama el Ministerio de Comercio Exterior. Haciendo esa fusión, sacando las unidades de auditoría interna, sacando las unidades de Contraloría, de auditoría interna y de transparencia de los ministerios, que se las demos a la Procuraduría, se las demos a la Contraloría, tenemos un ahorro anual de 240 millones de bolivianos. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que solo 200 millones. Ahí ya tenemos los 800 millones de bolivianos destinados a las familias productoras en nuestro país. No necesitamos seguir regalándole cosas, necesitamos darles condiciones de vida para que ellos produzcan su propia riqueza. Eduardo, yo tengo una pregunta. La semana pasada, la Cámara de Diputados tuvo una sesión bochornosa en la que se trató la aprobación de un contrato sobre el litio con la empresa china CBC. ¿Usted cree que esta decisión que compromete al país por los siguientes 30 años, por lo menos, se la debe dejar al gobierno del presidente Luis Arce, que está culminando su mandato? Primero ya lo hizo en el pasado Jorge Tuto Quiroga, antes de irse endeudó el país, hizo contratos millonarios transnacionales con el tema gasífero. Sin embargo, yo tengo una posición específica, y con el movimiento socialismo la tenemos, Eduardo y Milán, que lo primero que debe discutirse es lo macro. ¿Qué se van a hacer con los recursos económicos de la producción de litio, tanto en el departamento de Oruro como Potosí? Por eso nosotros decimos que antes que firmar cualquier contrato, debería existir una ley de litio que establezca un 11% de regalías para los departamentos productores. Porque ahí en el territorio necesitamos transformar la vida de la gente, de las familias bolivianas. De manera colateral, nosotros estamos proponiendo la creación de un impuesto directo al litio y sus derivados. Como se manejó el gas en su mejor momento, generando riqueza para el pueblo boliviano, así se debe manejar el litio y que los departamentos productores tengan mayores utilidades para redistribuirla. Una vez zanjado ese debate, se puede empezar a entablar cualquier tipo de contrato en nuestro país. ¿Por qué? Porque de nada me sirve que digamos vamos a ganar X millones de bolivianos, X millones de dólares, si no sabemos cómo se va a distribuir esa torta. Entonces eso va a generar problemas, eso va a generar movilizaciones, eso va a generar enfrentamientos probablemente. Por tanto, nosotros consideramos que siempre que hay un problema hay que buscar la solución
proponer la solución, ejecutar su solución y luego vienen las nuevas propuestas, ¿no? Sería entonces para el próximo gobierno. Si tienen la capacidad el actual gobierno, los diputados, senadores, senadoras, de trabajar en primera instancia por los departamentos productores y aprobar un contrato de litio, y si ven que ese contrato de litio funciona, una nueva ley de litio primero, y si funciona lo otro, yo creo que existen las condiciones materiales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los diputados y senadores ya son representantes de las fuerzas políticas de renovación, de Tuto, de Samuel, de Manfred, de Johnny, son diputados que se están reciclando, como ellos se están reciclando en la actualidad, ¿no? Bien, vamos a pasar... Lo mismo que van a aprobar ahora o el día de mañana, ¿no? Vamos a pasar al bloque de medio ambiente y asuntos indígenas. Y comenzamos contigo, Roger. José Luis, un gusto. Bueno, no vamos a poder desconectarnos de lo económico, aunque hablemos de lo ambiental, eso está claro. Hay un par de temas que me preocupan, por ejemplo, la ampliación de la frontera agrícola. Si se sigue ampliando la frontera agrícola en Santa Cruz, se va a generar gran deforestación, por lo tanto, el cambio climático de efectos locales como las sequías van a seguir y eso puede ser desastroso. Entonces, aparece la contradicción, ¿no? Es o producir o medio ambiente. Ya sabemos que hay alguien que se ha dicho, mejor producir y no medio ambiente, pero la idea es... Eso lo dice en espacio cerrado. ¿Qué pasa? ¿Qué posibilidad existe en realidad de conjugar? De modo que se pueda producir cuidando el medio ambiente. Hay ejemplos interesantes. Por ejemplo, se habla del biodiesel, que es el absurdo más grande, porque cada litro de biodiesel cuesta 20 pesos y no puede costar, el de aceite cuesta 20 pesos y hay que además hacer la transestificación, que cuesta algo más, va a costar mucho. Entonces, para cada uno de los temas, vemos que es o medio ambiente o... Entonces, ¿hay posibilidad de resolver esta dualidad entre producción y medio ambiente? ¿Cuáles son las ideas que tiene? Ya hemos manifestado, para que esto funcione necesitamos vida. Y vida es la visión inteligente de los derechos ambientales. Evidentemente hay zonas que deben producir riqueza, y eso ya lo decía el informe de Brundtland, que es una alemana que decía, está bien cuidar el medio ambiente, pero también hay que generar condiciones para los pueblos de nuestro país, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, para las sociedades en su conjunto. Hay que tener, ella decía, un desarrollo sostenible, que no es el término que nos gusta utilizar a nosotros, pero se puede crear un equilibrio, se puede crear una armonía entre producir y proteger los derechos ambientales. Lamentablemente, lo que falta en este país es un sinceramiento con lo que está pasando en la actualidad. Yo les doy un ejemplo. Hay una zona específica en el departamento de Santa Cruz, que es la provincia de Guarayos. Existe la Reserva Forestal Guarayos y hay un área protegida donde las tierras son tierras fiscales no disponibles. Como todas y todos saben en Santa Cruz eso, empresarios, campesinos, pueblos indígenas y ajenos y extraños, todos los años, cuando viene el momento de la siembra y cuando viene el momento de la cosecha, todos avasallan. Empresarios contratan a campesinos, campesinos a indígenas, indígenas a extraños, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hasta la plaza principal y los alrededores de Guarayos son tierra fiscal no disponible. Cuando uno sobrevuela, uno está en las calles, uno camina por ahí y ya no hay una tierra fiscal no disponible porque hay escuelas, hay hospitales, hay postas de salud, hay una serie de industrias, hay restaurantes, etcétera, etcétera. Por tanto, necesitamos sincerarnos en nuestro país y hacer un censo de las reservas forestales que quedan en nuestro país. Esos pequeños pulmones que aún quedan y sobreviven dentro del territorio nacional, hay que cuidarlos. Pero no hay que cuidarlos de manera irresponsable con 4 instituciones, con la ABT, con el CERNAP, con la Autoridad de Madre Tierra, luego con Fonabosque. Debe existir solo una institución. Por eso el Ministerio de Medio Ambiente pasa a llamarse Ministerio de la Madre Tierra, con una institución específica para cuidar las áreas protegidas de nuestro país. No necesitamos 4 o 5 nombres, que tengan un solo nombre y que sea solo una institución la responsable de cuidar todas estas áreas protegidas en el país. ¿Por qué? Porque también va a ser una fuente de ingreso de recursos económicos. Si se tiene un manejo responsable de esas áreas, podemos ser captadores de recursos económicos más allá de nuestra frontera. Gente que quiere invertir, decirnos, señores, cuiden este pedazo de tierra y yo a cambio les traigo dólares. Señores, eviten el efecto invernadero, capten los gases y por tanto yo les voy a traer una serie de recursos económicos. Por tanto, tenemos todo un programa diseñado no solamente para proteger el medio ambiente, sino también para proteger de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. La segunda pregunta, Roger. Hace un rato hice un esbozo de esta pregunta que quedó sin respuesta. En los mineros del oro están contaminando de una manera espeluznante. Yo estoy trabajando en el tema, hay mercurio en cantidades increíbles en la cuenca del
Madre de Dios y del río Beni, las mujeres indígenas, bueno, toda la población indígena ribereña está contaminada, hay problemas de salud, pero el gobierno no hace absolutamente nada. Y además ellos no pagan impuestos y todo lo que sabemos, que hace el extractivismo del oro. ¿Cómo van a resolver el tema de la contaminación de la naturaleza, del medio ambiente, de los ríos, de los bosques y de la gente respecto al mercurio, concretamente? Primero voy a desmentir algo que acaban de vertir. Dicen que el gobierno no ha hecho nada, ha sido parte evidentemente del gobierno y no puedo desdecirme de ello. Yo le pregunto, ¿cuál ha sido el único gobierno que ha destruido gran parte de la minería ilegal en el departamento del Beni? Cuando hemos destruido 38 barcazas y se ha logrado la aprehensión de cerca de 65 personas que estaban en flagrancia cometiendo y destruyendo la madre tierra. Nunca antes en nuestro país había ocurrido eso y fuimos durante mi gestión, cuando estaba en funciones de ministro de gobierno, quien se animó a ir a meterse en contra de la minería ilegal. Y nuevamente la solución parte del sinceramiento, antes de responder específicamente sobre el tema del mercurio. Hay minería y los mineros necesitan seguridad jurídica, darles un área delimitada, porque no se puede decir, señores, todos salgan de estos lugares y váyanse a buscarse la vida en las ciudades. ¿Qué va a pasar? ¿Una relocalización como se hizo en el pasado? No, hay que darles áreas específicas, concesiones específicas, con nuevos controles, decirles, señores, ustedes pueden estar en estos lugares con una minería responsable. A estos lugares no me entran, caso contrario, voy a entrar con la fuerza. Por tanto, ha habido un momento de invisibilización de este problema. Hay un problema y que nadie lo quiere resolver. Nosotros siempre nos ha caracterizado lo contrario. Vemos un problema, buscamos una solución y ejecutamos esa decisión. En este caso de la minería en el departamento del Beni, vimos un problema, era una zona que no estaba permitida, hubo minería ilegal, hubieron aprendidos y hubieron todo un patrimonio de estos mineros ilegales que fue afectado. En este caso, se deben dar la seguridad jurídica a los cooperativistas mineros y se debe crear el ICO. El ICO es el impuesto consolidado al oro, que empiecen a tributar, que se les empiecen a dar las condiciones materiales siempre y cuando protejan al medio ambiente. Y respecto al mercurio, ya Bolivia es parte activa del convenio de Minamata, que fue suscrito en Japón hace muchísimos años y que establece que los países deben ir mitigando sus efectos en el medio ambiente y el uso de mercurio en el mundo por los efectos que acarrea esto con las poblaciones, los pueblos indígenas, campesinos o las sociedades que viven en zonas aledañas a las producciones mineras y en este caso auríferas. Por tanto, lo que tenemos que hacer es empezar a cumplir los convenios y las leyes que ya hemos suscrito en el pasado, como este convenio de Minamata, ¿no? Entonces las reglas ya están claras y somos uno de los únicos países en el mundo y somos el principal importador del mundo en temas de mercurio. Por tanto, estas cosas hay que ir cambiándolas gradualmente. Porque si nosotros decimos, vamos a eliminar el 100% ahora, es mentirnos, por las fronteras tan amporosas que tenemos en Bolivia, ¿no? Fronteras tan grandes que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a reglamentar. Hay que ir disminuyendo gradualmente el uso de mercurio en nuestro país. Pero no todo el mercurio que ingresa a Bolivia es para distribuirlo en Bolivia. La mayor parte del mercurio que lamentablemente ingresa a Bolivia es para desviarlo al Perú, para desviarlo al Brasil, ¿no? Bien, en este momento, después vamos a continuar con este bloque de medio ambiente. Tenemos que ir a una pausa nuevamente en las emisoras de la red Herbol. Seguimos acá en el Ánfora a través de la red Herbol en el país y con el invitado de hoy, el candidato por el Movimiento al Socialismo, Eduardo del Castillo. Estamos en el bloque de medio ambiente y asuntos indígenas. La pregunta la tienes que hacer tú, Enrique. Gracias. Bueno, primero dejo aclarado que no me ha contestado la pregunta del tema del empleo urbano y el tema de los impuestos y del costo financiero. Pero bueno, en el tema ambiental, si algo ha hecho Bolivia en el mundo ha sido posicionar la idea de la madre tierra y todo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, vemos que el año pasado hemos eliminado como 12 millones de hectáreas de bosque o algo así. Algo increíble. Concretamente, ¿qué es lo que propone usted particularmente para que desde el 2006 nunca más se nos quemen 12 millones de hectáreas bajo el falaz argumento de apoyar al desarrollo agropecuario? No, es lamentable lo que ha ocurrido en nuestro país. Desde mi cartera de Estado, que no era un tema de mi competencia, hemos apoyado bastante en este tema, no solamente conformando brigadas para forestar, para reforestar las áreas quemadas, hemos hecho gestiones con los bomberos voluntarios para que puedan tener permisibilidad en su trabajo, en sus estudios,
para apoyar en la zona de incendios. Hemos hecho gestiones con todos los países de la región para evitar el impacto que hubiese sido mayor. Hemos conseguido donaciones de carros bomberos que están en posesión ahora la policía boliviana y de bomberos voluntarios. Hemos realizado muchas acciones. Sin embargo, necesitamos acciones integrales. Y la gente, la gran mayoría de los otros candidatos no conocen la materia. Dicen, voy a eliminar las leyes incendiarias. Pero si se eliminan todas las leyes incendiarias, en este momento, sin una propuesta, significa que se eliminan las sanciones, se eliminan las faltas, las contravenciones y los delitos. ¿Qué quiere decir eso? Que quemar va a ser mucho más fácil. ¿Qué necesitamos? Elaborar un nuevo compendio normativo sobre la madre tierra para evitar los incendios, estableciendo las sanciones, pero sobre todo los responsables. Lamentablemente, en este país se han creado muchas instituciones que ya no funcionan. Yo decía en el ejemplo anterior, existe la ABT, la encargada de cuidar las áreas protegidas. Existe el CERNAP, la encargada de cuidar las reservas forestales. Luego existe la Autoridad de Madre Tierra y luego existe Fonabosque para plantar árboles donde los otros no hicieron su trabajo. Entonces, ¿para qué tenemos la Autoridad de Bosques y Tierra? Necesitamos solo una autoridad que empiece a monitorear en aquellos lugares donde se están provocando incendios. El año anterior no hubo una sola autorización para que se inicien chaqueos. Sin embargo, hemos visto los desastres naturales que se ocasionaron. Pero hay una autoridad responsable. Hay personas que se les paga un sueldo para que cumplan una tarea específica. Señores, ustedes tienen imágenes georreferenciadas desde 1970, cómo va avanzando la depredación de la madre tierra en nuestro país, y ustedes pueden ver por horas, por minutos, por segundos, con días anteriores, no voy a decir días futuros porque no han pasado, pero sí días anteriores, cómo va avanzando el fuego, dónde se origina el fuego. Entonces, ¿qué les cuesta delimitar el responsable? ¿Qué les cuesta delimitar y sancionar a los responsables? Entonces, tienen todas las herramientas en este momento para ver a los responsables. Nosotros, cuando estábamos a cargo del Ministerio de Gobierno, hemos aprendido a muchas personas en flagrancia incendiando en el departamento de La Paz, en el norte paceño, en San Buenaventura, en San Borja, en el departamento del Beni, en Santa Cruz, en la provincia Huarayo. Lo hemos aprendido en flagrancia, 73 personas en flagrancia y otras 100 en procesos penales. Sin embargo, la justicia agarraba y decía, bueno, no hay las condiciones materiales, las penas son muy bajas y por tanto lo vamos a liberar. ¿Qué necesitamos hacer? Endurecer las sanciones con procedimientos mucho más cortos para que esas personas no salgan de las cárceles. Y eso no es un problema solo del tema ambiental, sino es un problema de todo el derecho penal, ¿no? Bien, al final de este bloque de medio ambiente y asuntos indígenas, te voy a dar la oportunidad para que rehagas la pregunta que te ha quedado pendiente y nos responde el candidato. Ahora vamos contigo, Roger, con la pregunta del bloque de medio ambiente. Bueno, sigue en la misma línea. La ampliación de la frontera agrícola, que casi siempre es a expensas de oleaginosas transgénicas, concretamente la HB2 y la HB4, que son eventos de soya, sigue campante y quieren más todavía, ¿no? Entonces, eso va a conducir a una deforestación masiva, que ya el ex vicepresidente quería 13 millones de hectáreas, y que nadie concebía. Entonces, se plantea ahí una encrucijada, ¿no? De atender al sector productivo con esa ampliación de frontera agrícola y el manejo de supuesta biotecnología de los transgénicos, o hacer algo que no sea eso, se siga produciendo, pero que no se afecte a la naturaleza. Habían líneas que se han planteado, por ejemplo, empezar a trasladar paulatinamente toda la producción de oleaginosa al Chaco. Y en el Chaco sabemos que hay 5.4 millones de hectáreas disponibles porque hay agua abajo y el agua se la puede sacar a través de mecanismos muy conocidos ya. ¿Se han pensado en este tipo de salidas que tienen base científica o todas son, digamos, eventualidades para ver cómo se complace alguna? No. Es la idea. Dentro del plan de gobierno, en lo que hemos hecho con el movimiento socialismo, con un grupo de expertos, lo primero que debemos hacer es cuánta es la superficie que estamos produciendo, 4.5. Queremos pasar a 10, evidentemente, para generar recursos económicos rápidamente. Pero el principal problema en Bolivia, en las zonas productoras, es que los rendimientos de producción son muy bajos. En el arroz, por ejemplo, producimos aproximadamente 2.2 toneladas de arroz por hectárea. Y nosotros vemos países vecinos como el Perú que están produciendo cerca de 10 toneladas por hectárea. Entonces sí podemos mejorar la capacidad productiva dándole las condiciones materiales a los productores dentro del territorio nacional. La gente no sabe que existen nuevas herramientas tecnológicas en este momento. Hay sensores
que te demuestran en la tierra qué minerales, qué insumos necesita la tierra para poder producir mejor. Y precisamente en el Crédito Vida va a haber un acompañamiento técnico para todos los productores, para precisamente mejorar el rendimiento. Queremos que los 9 productores no solo produzcan cerca de 0.9 toneladas de café por hectárea, que es el mismo rendimiento de Colombia, sino que queremos ir con tecnología. Queremos no solamente mecanizar la tierra, sino tener una imagenología de la tierra en el país. Entonces ya hemos visto la comparación, exceptuando el café, todos los productos que producimos en Bolivia tenemos un menor rendimiento comparados con el Brasil, con Chile, con la Argentina, con el Perú, etcétera, etcétera. Por tanto, yo me pregunto, ¿las bolivianas y bolivianos no somos mejor que los chilenos, o por lo menos iguales? ¿No somos mejor o iguales que los peruanos? Claro que sí. Tenemos las condiciones de trabajo, probablemente trabajamos mucho más que ellos, tenemos la fuerza, la capacidad, la voluntad para hacer mejores las cosas. Pero lamentablemente los recursos económicos no han sido bien empleados. Nosotros nos conformamos que al campesino le damos una fumigadora para que vaya y fumigue su chaco, le damos una silla de plástico para que vaya a sus empleados o le construimos su tinglado. La gente ya no puede esperar que le regalen cosas. La gente quiere una oportunidad para transformar su vida y la oportunidad para generar riqueza desde su familia. Y nosotros hay que darle esas condiciones materiales, hay que darle el soporte técnico, hay que darle un seguro agrícola para que el día de mañana el Estado no asuma la cuenta de los desastres naturales. Hay que darle ese seguro, hay que darles periodos de gracia. ¿Para qué? Para que el día de mañana esas personas, yo le digo a los compañeros campesinos, cuando lancemos esto, espero que el día de mañana desde su Lamborghini me vuelvan a saludar, porque realmente van a producir riqueza. No los de siempre, sino ahora los de abajo, ¿no? Bien, la segunda pregunta, Roger. En el tema del daño a la naturaleza, que viene por muchos lados, pero sobre todo por el tema agrícola y tal, el tema minero, hay salidas que se han planteado en muchos foros, pero parece que los políticos ni las ven. Por ejemplo, la posibilidad de que todos los residuos agrícolas puedan convertirse por tecnología de segunda generación en diésel, no biodiesel, en diésel ecológico. Está ahí y se le ha planteado 1000 veces, pero los gobiernos ni lo miran. El MAS y él no lo ha mirado jamás, eso viene desde hace mucho tiempo. O el otro tema de poder hacer prospección geológica a través de sensores que utilizan las radiaciones electromagnéticas de la Tierra. Están ahí, pero nadie las ve. Entonces, esa desconexión entre medio ambiente, producción, ciencia y tecnología, que está a cargo del gobierno que debía juntar eso, no se da. Entonces, ¿cuál es lo que plantean ustedes para que ese engarce realmente determine el progreso de este país? ¿Cuál es el problema en nuestro país? Creo que el principal problema empieza a ocurrir desde el 2009, cuando hubo un pacto en el Congreso con algunos actuales candidatos y algunos miembros del Congreso que hicieron muchas modificaciones a la Constitución política actual y dijeron, vamos al consenso, tenemos nueva Constitución, que vaya el pueblo y defina. Y la actual Constitución tiene una serie de contradicciones precisamente en los derechos ambientales, en las obligaciones ambientales, en las competencias exclusivas, privativas o concurrentes o compartidas entre el gobierno central, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Y esto no es un problema solamente en el tema ambiental, sino en el tema salud, en el tema educacional. Haciendo un breve espacio, en el tema de salud, por ejemplo, alguien se enferma, va a un centro de salud y si no está el médico no sabe si reclamarle al presidente, a la ministra de Salud, al gobernador, al sede o al alcalde, porque las competencias no están bien definidas. Entonces yo planteaba en el plan de gobierno que se le debe preguntar al país quién se va a hacer cargo de la salud en Bolivia, quién se va a hacer cargo de la educación en Bolivia, quién se va a hacer cargo de los derechos ambientales en Bolivia, porque uno dice, bueno, esto es área protegida, y luego viene el gobernador y dice, no, esta es el área protegida. Luego viene el alcalde y dice, no, esta es el área protegida. Y al final nadie cuida nada. Al final nadie es responsable de lo que pase en estas 3 áreas protegidas. Por tanto, debe existir una planificación nuevamente en el tema ambiental para solucionar estos problemas estructurales que lamentablemente no se están viendo. Y precisamente en el crédito que manifestaba, ya respondiendo la pregunta, necesitamos trabajar de manera conjunta, no con parche, no con políticas aisladas, sino de manera estructural. Por eso nosotros queremos producir más, es parte del agro, del Plan Plata, pero parte del Plan Vida es tener sensores, tener tecnología, implementar tecnología en esos suelos donde estamos produciendo. Y parte de esos residuos, ver qué vamos a hacer. ¿Quién puede dar solución de esto de manera inmediata?
es básicamente los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, que pueden crear impuestos que perjudican por los temas que perjudican a temas ambientales, tanto la gobernación como las alcaldías. Y hay la ley de clasificación de impuestos, pero ¿quién se ha animado a crear esos impuestos? Señor, si usted no tiene un tratamiento específico con los residuos o los desechos de su producción, y si los quema, va a tener un impuesto. Señor, usted quiere chaquear, va a tener un impuesto porque esos recursos económicos los voy a reinvertir para forestar, reforestar, para cuidar, tener un mejor tratamiento de las aguas en nuestro país. Lo podrían hacer tranquilamente. El gobernador del departamento de Santa Cruz tranquilamente puede sacar un impuesto departamental por cada chaqueo ilegal que se comete en el departamento de Santa Cruz, por cada industria que está vertiendo sus residuos líquidos y sólidos a nuestros ríos, a distintas áreas protegidas de nuestro país, puede crear un impuesto específico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner orden en el tema ambiental en Bolivia. Enrique, la pregunta sobre medio ambiente. A ver, a nivel mundial el dólar está perdiendo cada vez más valor porque efectivamente su supuesto respaldo en oro nunca existió, ¿no?, en la práctica. Todo apunta a que en los próximos años el oro va a ir adquiriendo cada vez más valor. ¿Por qué no se puede pensar, dentro de lo que usted está planteando, que la contribución de los mineros en oro o en la plata sea en especie, de tal manera que el gobierno central atesore oro y plata, porque de aquí a 4, 5, 10 años, en realidad, ese va a ser la única fuente de real valor, ¿no es cierto? En vez de estar recibiendo regalías o ese tipo de cosas, tener un acuerdo en que un porcentaje claro de la producción vuelva al Estado o que se quede en el Estado como participación del aprovechamiento de ese recurso. No, totalmente de acuerdo. Dentro de las propuestas que tenemos nosotros como gobierno nacional es poner 2 refinadoras en Bolivia de oro, para tener oro doré o oro monetario, que no es la gran cosa la inversión, estamos hablando de cerca de $5 millones. Una en el departamento del Beni, ubicada precisamente en el Cerro San Simón. El oro va saliendo, se les paga en bolivianos a los productores de oro, quienes están asentados en este momento, el oro llega a la refinación y ya llegan los lingotes al departamento de La Paz, a la sede de gobierno, ingresan al Banco Central y vamos subiendo nuestras reservas internacionales. Y lo propio tiene que ocurrir en el departamento de La Paz. Recién estamos en tratativas de dónde vamos a poner la planta refinadora, si en la sede de gobierno propiamente o en el norte paceño, para que todo el oro que vaya saliendo ya en lingotes, precisamente para incrementar nuestra reserva. Ya hemos hecho los estudios, hemos preguntado ya a gente especializada en el tema, ya han llegado las propuestas económicas que poner una refinadora de oro en este momento cuesta $5 millones. Y precisamente, si queremos incrementar nuestra reserva o queremos comercializar un oro monetario a nivel mundial, para no exportar el oro en bruto como lo estamos haciendo, o en joyas, en artesanías como está saliendo nuestro oro, de manera camuflada, de manera disimulada, necesitamos transformar las condiciones. Pero no solamente que nos paguen estos tributos, estas regalías, estos impuestos en oro, necesitamos ser atractivos para el sector aurífero, que sea más conveniente traer su oro para el Estado central. Por tanto, hay algunas propuestas que ya se están haciendo que se les paga en dólares, pero no tiene sentido comprar oro con dólares porque en realidad ese oro lo utilizan para comprar dólares en el exterior y eso lo único que hace es generar una fluctuación mucho más grande con el dólar paralelo. ¿Qué necesitamos hacer? Pagar ese oro a un mejor precio, pero en bolivianos, porque la gente comercializa, vive, trabaja, se desenvuelve con bolivianos. Por tanto, darle un premio, darle un incentivo a los productores de oro en nuestro país, pero ese oro automáticamente va a ir para la nueva industria que son las refinadoras de oro en el departamento del Beni y en el departamento de La Paz. Y hemos puesto precisamente el Cerro de San Simón porque está cerca también de la zona aurífera del departamento de Santa Cruz, donde están produciendo oro, para concentrar en 2 lugares específicos, ¿no? Bien, ahora sí la aclaración que querías antes. Bueno, efectivamente, como mencionaba, el drama que tiene la juventud hoy es el tema del empleo, y el empleo fundamentalmente urbano. Y prácticamente ningún candidato está abordando seriamente ese tema. Y para poder, obviamente la industria manufacturera es una de las fuentes inmediatas casi de reactivación porque tiene una capacidad instalada ociosa. Pero para poder utilizar eso necesitamos un mercado y el mercado tiene que tener capacidad de consumo.
Y como le mencionaba, el tema de la política fiscal, la política tributaria y el tema de los costos del alto spread financiero, bueno, son dos chorreras, o más bien ¿qué puedo decir? Succionadores de capacidad de compra de la gente en alrededor de 10 mil millones de dólares. ¿Qué se puede hacer concretamente? Bueno, sabemos que se debería hacer, hay que cambiar la política fiscal y tributaria, pero ¿cómo específicamente para fomentar el empleo urbano? Lo primero, ya respondimos parte de esto y me vas a hacer adelantar algo que estamos trabajando y teníamos que grabar un video mañana, pero lo vamos a adelantar. Lo primero que tenemos que hacer es una reingeniería tributaria. Y antes de hablar de todo esto, ya hemos hablado del tema útil, que es legalizar, formalizar a la gran mayoría de los emprendedores, pequeños empresarios, a los nuevos liderazgos que están queriendo emprender tanto en la manufactura como en otros rubros, para que la juventud se formalice en Bolivia y podamos transformar. Sino que en el tema de la reingeniería tributaria, nosotros tenemos un plan, de acuerdo al capital también, no van a ser para los grandes, sino para los que están emprendiendo con pequeños negocios. Actualmente existe el régimen general, pero también existe el régimen simplificado. Y precisamente en el régimen simplificado, que existen 6 categorías, hay que actualizar los montos de las categorías, porque eso va ligado, de acuerdo a un anterior decreto supremo, vinculado al dólar, que ya no va relacionado al dólar actual, sino a un dólar paralelo, y ahí hay que buscar el punto intermedio. Vamos a crear la 7ª categoría, donde vamos a incentivar sacar algunos del régimen general, vamos a simplificarle la vida, pero ¿qué vamos a hacer? Parte del tributo que van a pagar, que es mínimo, va directo a su jubilación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo que pagar 800 bolivianos, 700 bolivianos van directamente a mi jubilación, porque al menos necesito 350 bolivianos, destinarlo cada mes para la jubilación. Entonces, queremos generar la formalización de la juventud. Luego tenemos un programa que se llama Puertas Abiertas. ¿Qué es lo que pasa con la juventud? La juventud está decepcionada del sistema. Yo, por ejemplo, terminé mi carrera profesional en 4 años. Estudiaba 8 materias al mismo tiempo, estudiaba 10 materias al mismo tiempo y logré reducir derecho a 4 años. Salí por excelencia y mi primer trabajo era por $100, por 700 bolivianos. Entonces no me alcanzaba como profesional. Sin embargo, yo digo, ¿de qué valió la pena tanto esfuerzo? Entonces, dentro del programa, Puertas Abiertas significa que los mejores estudiantes de las universidades van a poder ingresar a trabajar directamente al Estado. ¿Qué quiere decir eso? Los mejores profesionales, nuevo conocimiento, van a poder materializar esas nuevas ideas para poder transformar el país. Lamentablemente, aquí no se le ha dado la oportunidad en muchos años, de manera con casos aislados, es a los jóvenes en este país. Los jóvenes tenemos la capacidad de cuestionar las cosas, pero rápidamente encontramos la solución. Hay otras personas que dicen, ¿para qué vas a hacer esto si siempre funciona así? ¿Por qué voy a cambiar la ruta del minibús si siempre pasó por pleno Prado Paceño? Entonces el joven dice, no, la mejor solución es pasar por este lugar porque va a haber menos convulsión, va a haber menos congestionamiento y va a solucionar la vida de la gente y voy a ahorrar 30 minutos en el tramo por este camino alterno. Los jóvenes tienen la capacidad, tienen el poder y la decisión para hacer esas cosas. Por tanto, sabemos que los jóvenes deben ser parte principal del nuevo gobierno que vaya a gobernar 2025-2030. Bien, pasamos ahora al tercer bloque, política institucional. Quiero comenzar con una pregunta que a la vez es una duda muy grande. ¿Por qué ha fracasado el modelo económico, social, comunitario, productivo y el tema de la sustitución de importaciones, más allá de que se haya terminado el ingreso por el gas? El modelo está diseñado, el motor del diseño primero es la demanda interna. Y la demanda interna empieza a no funcionar cuando no hay una producción de riqueza. El modelo dice que hay que ver los recursos naturales, los recursos estratégicos, que estén a manos del Estado, generar utilidades con esos recursos y ese excedente redistribuirlos en el pueblo boliviano. El modelo ha funcionado. Cuando Tuto Quiroga era presidente, la inversión en salud era de 1.000 millones de bolivianos. Actualmente la inversión en salud es de 29.000 millones de bolivianos. Por tanto, se ha generado excedente y ellos le llaman invertir en salud, invertir en educación, se llama despilfarro para ellos. Darle condiciones de vida a la gente, para nosotros se llama derechos económicos, sociales y culturales, y ahora ambientales, que son los DESCA. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Seguir produciendo riqueza en Bolivia. ¿Para qué? Para redistribuirlas
en la población, no como ellos quieren hacer, destruir las empresas, rematarlas como ellos hicieron en el pasado y redistribuirlas entre sus amigos. Eso es lo que nosotros no queremos hacer. Por tanto, el Plan Plata dentro de Bolivia Primero va a producir riqueza, va a generar excedentes y ese excedente necesitamos redistribuirlo. Como lo redistribuyamos con todo el programa, con todo el plan de gobierno llamado Bolivia Primero, vamos a volver a mejorar la capacidad adquisitiva principalmente con el motor que va a ser la demanda interna. Porque sabemos que si el productor tiene recursos económicos, va a venir a la ciudad, va a vender su producto, le van a dar recursos económicos, esos recursos económicos se lo llevan a la señora de la tienda del barrio, se comprarán su soda, su pancito, su lata de atún o lo que vayan a comprar, y esa señora con esos recursos económicos le paga al distribuidor. Y el distribuidor, ¿qué hace? Le paga al productor y nuevamente empieza a girar la economía de nuestro país. ¿Qué está pasando en este momento? La gente tiene una incertidumbre muy grande que no quiere gastar los pocos recursos económicos que tiene, porque actualmente compra un bolígrafo en 10 bolivianos, lo vende en 15 y al día siguiente dice, gané 5 bolivianos. Pero cuando quiere comprar el mismo bolígrafo, lo consigue en 20 bolivianos. Y la gente ya no sabe si está ganando o está perdiendo con las transacciones económicas que está haciendo. Por tanto, compran 10 bolivianos y decide guardarse la mercadería por un tiempo prolongado y no está circulando la rueda de la economía. Por tanto, nosotros vamos a trabajar evidentemente de lo macro en el tema estructural, pero le vamos a dar oportunidad a la gente de abajo para cambiar estructuralmente sus vidas, para siempre. Bien, Roger, tu pregunta en este bloque de política institucional. Bueno, sabemos que la institucionalidad en el Estado prácticamente se ha degradado. Eso lo reconoce todo el mundo. No están funcionando las instituciones en diversos ámbitos. Algunas sobreviven y otras no. Para el tema productivo, lo natural sería conformar un sistema productivo que incorpore subsistemas de innovación, de financiamiento, de control de calidad, de propiedad intelectual, todos. Y eso requiere no una institucionalidad, sino simplemente el sistema opera con la institucionalidad que hay. Y de modo que eso realmente sea lo que se dice, un generador de riqueza, pero integrada. Porque ¿de qué sirve fabricar algo que luego no tiene la calidad que le va a permitir exportar, etcétera? Tiene que estar todo integrado. ¿Se ha pensado en este tipo de integralidades a la hora de los grandes proyectos o sí siguen siendo cosas aisladas y desconectadas? No. Nosotros hemos realizado un análisis a las empresas en nuestro país. Evidentemente, Tuto Quiroga dice, voy a cerrar todas las empresas públicas. Cuando yo le pregunto públicamente, ¿va a cerrar el teleférico en La Paz? ¿Va a volver a privatizar el agua en Cochabamba? ¿O va a cerrar o va a privatizar la empresa El Mutún? Dice, vamos a ver. Cuando está con sus amigos dice una cosa y cuando está de cara al pueblo boliviano dice otra cosa. Sabemos cuáles son sus intenciones. Sin embargo, eso nos obligó a realizar un estudio rápidamente de acuerdo a la información que es accesible respecto a las empresas públicas. Y precisamente vemos que hay empresas que generan rentabilidad y hay empresas que son deficitarias. Pero en el balance comercial hay una generación de excedentes económicos de 2.500 millones de bolivianos, pero entre las empresas que generan recursos económicos y las que no, hay un movimiento en la economía de 63.000 millones de bolivianos. 63 millones de bolivianos. ¿Qué quiere decir eso? Ayuda a mover nuevamente la rueda de la economía. Sin embargo, esto hay que trabajarlo de mejor manera. Hay que fusionar empresas públicas y nosotros hemos hablado precisamente de este tema de crear la Corporación Boliviana de Alimentos. Los que van a ver el tema de innovación, los que van a producir, los que van a dar soporte técnico, los que van a ayudar a comercializar estos productos, los que vean que tengan las condiciones materiales necesarias para que sea un producto exportable. Entonces vas a ver solo una institucionalidad encargada de ver todos estos temas. Por ejemplo, tenemos EMAPA, tenemos distintas empresas públicas, tenemos Beagro, que está produciendo alimentos, pero no hay una relación de esta empresa con esta empresa. Por eso nosotros hemos propuesto, en esta fusión de ministerios, fusionar el Ministerio de Desarrollo Rural con el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Por qué? Porque actualmente, supongamos que hemos construido una empresa productora de camélidos y Desarrollo Rural no está incentivando la producción de camélidos, no están incentivando la producción de la materia prima que yo necesito para esta industria en específica. Por tanto, las industrias no están llegando a su máximo potencial. Entonces, tiene que haber una cabeza responsable que analice la empresa y que diga, esta es la cantidad de materia prima que necesito. Por tanto, esta es la cantidad de recursos económicos que yo voy a invertir para
ampliar, no voy a decir la frontera agrícola, sino mejorar el rendimiento de producción de cada superficie producida en nuestro país. Una sola persona encargada para que tenga solo una visión, no que el Ministerio de Desarrollo Rural esté por un lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo esté por un lado, sino ordenar y optimizar el Estado en beneficio de la gente. La gente quiere un pozo de agua, por ejemplo, en este momento, y no sabe si ir a Desarrollo Rural o ir al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Las dos instituciones, los dos ministerios hacen pozo de agua, uno para riego y otro para agua potable, cuando en realidad el mismo pozo de agua lo utilizo para ambas funciones, ¿no? Enrique, tu pregunta para este bloque de política institucional. A ver, siguiendo un poco con esta idea, creo que es un error pensar que todas las respuestas van a venir desde el nivel central o desde el gobierno. Esa idea de que el gobierno concentra la riqueza y después la redistribuye normalmente no funciona por muchas razones, temas de justicia y todo lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el rol del sector privado? ¿Cuál es el rol de los sectores que efectivamente pueden saber cuánta lana se necesita, dónde se vende, qué demandas hay? ¿Esos sectores están ausentes de la política pública? No, para nada. Para nada, dentro de uno de los pilares fundamentales es la exportación. Pero sobre todo algo que nos va a ayudar a transformar el país es una nueva política y una nueva forma de ver Bolivia. Nosotros hemos planteado el siguiente lema, que es Bolivia, el corazón de las inversiones. Bolivia se debe convertir en el hub de las negociaciones de toda la región y del mundo. Tenemos recursos naturales, tenemos recursos económicos, tenemos la fuerza productiva, tenemos la energía de las familias bolivianas. Sin embargo, lo que no tenemos son leyes acordes a la realidad actual. Nosotros hemos planteado el 7x5, que son cambiar al menos 7 leyes en 5 cosas principalmente. En estas leyes debemos cambiar principalmente la ley de inversiones. Yo decía, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Primero les decía a los compañeros alcaldes y alcaldesas del departamento de La Paz, ¿cuán lejos ven el Brasil? Y los compañeros se miraban y decían, no, es al otro lado del mundo. Cuando es más cerca Brasil hacia el norte que ir hacia el departamento de Santa Cruz. Entonces yo les decía, ¿cuándo vamos a construir la marcha al norte? Una carretera que vaya hasta Puerto Chivé, que es el límite entre Pando y el departamento de La Paz, y de Puerto Chivé hasta Cobija. ¿Puerto Chivé? ¿Qué es Puerto Chivé? O sea, la gente no conocemos nuestro territorio. Y yo les decía, ¿por qué con Mayaya X1, que seguramente van a anunciar Mayaya X2 los próximos días, que está en el norte paceño, y que tenemos Gomero X1 en el departamento de Pando, ¿por qué no permitimos que ingrese un fondo de inversiones que construya una planta de urea en el departamento de Pando y de manera conjunta haga una carretera que una al departamento de La Paz con Pando? No en 20 años, no en 50 años, sino que sea parte de una negociación de inversiones ahora, de manera inmediata. ¿Quieren trabajar de manera conjunta con Bolivia en la urea? ¿Quieren trabajar de manera conjunta con nosotros? Construyan la planta, van a recuperar su inversión, pero también construyan este tramo carretero. Entonces va a ser parte de la concesión. ¿Cuándo vamos a poder construir esa carretera? ¿En 20 años? ¿En 30 años? ¿Por qué no construirla ahora, concesionarla o trabajar de manera mixta para que el día de mañana, en 20 años, nosotros digamos, hace 20 años ya tenemos esta carretera y ahora esta carretera se quedó para el pueblo boliviano cuando termine esa concesión o cuando los fondos financieros hayan recuperado esa inversión, tanto con la urea como la carretera en sí misma. Por tanto, lo mismo podemos hacer en La Paz como también lo podemos hacer en el oriente boliviano. Miles de bolivianas y bolivianos han dado su vida por ese pequeño triangulito que tenemos en el departamento de Santa Cruz para salir a Puerto Bush y poder conectarnos con la hidrovía hacia países europeos, pero no lo usamos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir cerrándonos al mundo? Y solo falta un tramo carretero de Motacucito hasta Puerto Bush. ¿Por qué no vemos una especie de concesión de Puerto Bush para que alguien construya el tramo férreo y el tramo carretero y el Estado construya un centro logístico para sacar nuestras exportaciones? Bien, Roger, tu pregunta en el bloque que estamos transitando. Bueno, estoy viendo que, como yo revisé el plan de gobierno, es dramáticamente distinto. Es más, estoy pensando en una ruptura con el más anterior. ¿Es correcto o no es correcto? No, para nada. Para nada, nosotros seguimos respetando nuestros principios éticos ideológicos del movimiento al socialismo, que sabemos que hay que cuidar los recursos económicos, generar excedentes. ¿Para qué? Para redistribuir esos recursos económicos. Tenemos una visión clara de lo que tenemos que hacer, pero no
podemos creer que solo como bolivianos, que solo desde el gobierno central podemos hacerlo todo en 5 años. Creo que esa es una visión errática, fantasiosa de la realidad de nuestro país. Por tanto, hay sectores que el Estado, desde un nivel central planificado, debe tener una visión en qué sectores podemos abrir la economía, la industria y distintas áreas para los privados, que vengan, que inviertan. Hay que mejorar las condiciones, necesitamos hacer Bolivia atractiva. ¿Y eso cuál es el principal problema en este país? El tema de los hidrocarburos. La gente no quiere invertir los suficientes recursos económicos en el sector de hidrocarburos en este momento. Y el otro día les explicaba a unos estudiantes de la manera mucho más sencilla. Yo les decía, cuando yo empecé a trabajar de manera formal, a mis 15 años empecé a vender SOAT. Vendía el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y por cada camión que yo vendía que costaba $30, recibía $3 por cada SOAT que yo vendía. Entonces salía a la calle y vendía el SOAT y vendía 10 SOAT de camiones y me ganaba $30 al día. Y un día dije, ¿por qué no voy a las grandes constructoras y le vendo $1 más barato y en vez de que mi ganancia sea $2, voy a vender más camiones? Y obviamente todas las grandes empresas en Santa Cruz me compraban SOAT a mí porque era el que vendía más barato. Entonces vendía no 10 SOAT al día, sino que vendía 100 SOAT al día o 20 SOAT al día, pero mi ganancia era 10 veces más. Entonces en vez de ganar $30, ganaba $200 por día. Y eso es lo que necesitamos hacer ahora. Tal vez ganar un poco menos en algunas industrias, en unas negociaciones, pero al final del día va a haber mayor cantidad de producción y por tanto las ganancias van a ser mucho más grandes para el país. Es precisamente lo que nosotros queremos hacer porque tenemos conocimiento en tema tributario, en tema financiero, en tema aduanero, en temas de inversiones y lo que hay que hacer es empezar a negociar, no tener miedo al diálogo. Lamentablemente aquí le tenemos miedo al diálogo y siempre estamos haciendo cálculos electorales. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer en este país, abrir Bolivia al mundo, pero saber qué vamos a hacer con esos recursos económicos y que luego de un tiempo esas empresas, esas inversiones pasen para las bolivianas y bolivianos y no para un grupo de amigos como ocurrió en la década de los 90 cuando se rifaron el país. Bien, Sí, chiquita. una aclaración. Insisto en la ruptura con lo anterior. Se habla de inversión extranjera directa, se habla de generar riqueza, de redistribución que no sea a partir de bonos ni de regalar plata. No, pero ya existe redistribución con salud, con educación, No, con la programas, con redistribución proyectos. a través del salario, que pareciera ser el destino final de la propuesta, es otra. Entonces, ¿existe esta ruptura con este tipo, viendo el escenario de esa manera, o siguen manejando de que el proyecto acá? No, para nada. Hay que ir avanzando en cuanto a las demandas y las necesidades. Yo te lo explico, y también se lo expliqué de manera muy rápida a este grupo de estudiantes con los que yo estaba hablando. Yo les decía, cuando yo tenía su edad, yo fui a un congreso de campesinos, a un ampliado, y los compañeros estaban debatiendo, se estaban peleando, se estaban chasqueando, como decimos, y decían, queremos titulación de tierra, o si no vamos a salir en movilizaciones. Y vino el gobierno y los tituló. 5 años más tarde volví al mismo lugar y dicen, queremos mecanizar nuestras tierras, queremos tractores, que no sé qué. Y vino el gobierno y les dio tractores, ayudó a mecanizarlo. 5 años más tarde volví y decían, queremos acceso a créditos con tasas de interés muy bajas, si no vamos a salir. ¿Qué quiere decir esto? Que las demandas son cambiantes y hay que ir actualizándose a nuevas realidades. Nosotros no hemos roto con el MAS, sabemos cuáles son nuestros principios y qué vamos a hacer con el excedente que se genera en Bolivia. Bien, aquí estamos en el Ánfora de la Red Herbol, en entrevista con Eduardo del Castillo, candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. Tenemos que ir a una nueva pausa. Bien, seguimos acá en el Ánfora a través de la Red Herbol en el país y en este bloque es el bloque de coyuntura, pero haciendo énfasis en educación y salud. Por tanto, vamos a hablar de esos dos temas en específico, por favor, sin desviarnos hacia otros temas. Comienzo contigo, Enrique. Bueno, pero La coyuntura, que es importante. La pregunta es, ¿qué haría con los famosos autoprorrogados? Nuestro problema de la justicia parte por ahí. ¿Qué haría con Es decir, estamos comenzando al revés, ¿no? Vamos a aceptar esa pregunta y después vamos a volver a educación y salud.
La Constitución es clara. La Constitución es clara y establece los periodos de funciones claramente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cumplir la Constitución. Entonces, no hay dónde perderse, hay que cumplir las leyes vigentes en Bolivia. Se pueden solucionar de distintas maneras. De la vía judicial, un juez podría tomar la decisión en este momento, desde el órgano ejecutivo se podría tomar un decreto supremo, pero lo más rápido y lo más concreto y lo más real es que la Asamblea Legislativa Plurinacional, en vez de estar durmiendo, estar peleándose, escupiéndose en la Asamblea, debería convocar a unas elecciones judiciales rápidamente, un proceso de convocatoria para las autoridades que faltan. Ya lo debería haber hecho. El año pasado, este año, vienen discutiendo cualquier cosa. ¿Y cuál es el problema? Que han violado la Constitución Política del Estado, no solamente estas personas, sino que los actuales diputados y senadores han incumplido el 238, el numeral 2 de la Constitución Política del Estado, que dice: son causales de inelegibilidad desempeñar funciones en cargos de libre nombramiento, de designación, incluso de elección, exceptuando el presidente y el vicepresidente. Los actuales diputados y senadores, en vez de estar haciendo campaña, deberían estar legislando para el pueblo, deberían estar llamando a un proceso eleccionario. Entonces, ya vienen las elecciones, ya deberían tener todo listo de quiénes van a ir a la papeleta una vez lo autoriza el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo que están enfocados en hacer otra cosa en vez de dando soluciones estructurales al pueblo, ¿no? Bien, Roger, tu pregunta de coyuntura. De coyuntura, después vemos salud y educación. Bueno, la pregunta macro que todo el mundo se pregunta en las calles, ¿no? ¿Cómo se resuelve la corrupción magna que hay en este país? Hay muchas aristas, hay muchas formas de combatir la corrupción. El primer generador de corrupción en Bolivia es la burocracia. La burocracia significa más tramitología significa más fila, y más fila significa corrupción. Señor, por favor, quiero que salga mi trámite, quiero que salga mi certificación. No, vuelvo la próxima semana, tengo tareas, tengo bastante trabajo. Y si pongo algo aquí abajo, salen menos de 24 horas. Entonces, ¿qué hay que eliminar? Hay que eliminar la burocracia excesiva, que es la mejor forma de luchar contra la corrupción. Formas de luchar contra la corrupción o evitar en realidad la impunidad, porque la corrupción nunca se va a eliminar. Lo que sí se puede eliminar es la impunidad en nuestro país. En el ámbito del órgano ejecutivo, dentro de las propuestas que tenemos, una ya la mencioné muy rápidamente por cuestiones de tiempo, ¿cómo un viceministro puede investigar a un ministro? ¿Cómo un viceministro puede investigar al vicepresidente? ¿Cómo un viceministro puede investigar al presidente? Es como que su hijo lo está investigando ahora en su domicilio, no pasa, o su nieto, no sé. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sacar el viceministerio de lucha contra la corrupción y la transparencia del órgano ejecutivo y mandarlo a la Procuraduría General del Estado, y luego tenemos que ver cómo se va a seleccionar o preseleccionar al Procurador General del Estado. ¿Por qué? Porque un viceministro nunca va a investigar a un vicepresidente o un presidente. Segundo, yo he sido MAE, la máxima autoridad administrativa del Ministerio de Gobierno. ¿Y quién pone las unidades de transparencia? La MAE. Pone a su amigo, pone a su cuate, pondrán algunos a su ex, a su chica. ¿A quién pondrán? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sacar las unidades de transparencia de los órganos ejecutivos. Y esa prerrogativa dársela a la Procuraduría General del Estado. ¿Quién pone a las unidades de auditoría interna? La MAE. Entonces ponen una persona para que investigue los casos de corrupción y otra persona para que me haga las auditorías. Las unidades de auditoría interna tienen que ir a la Contraloría General del Estado, potenciar esas leyes, esa normativa, para que la Procuraduría tenga acceso irrestricto a todas las instituciones del Estado y la Contraloría también tenga acceso irrestricto a todas las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque actualmente nos auditamos entre nosotros. Entonces, los grandes casos no se destapan. Entonces, nosotros necesitamos ordenar la casa para luchar contra la corrupción. En el tema de la policía boliviana, por ejemplo, nosotros presentamos una nueva ley del sistema disciplinario que lamentablemente está durmiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los trámites duran 4, 5, 7, 8 años, que solo perjudican a los buenos policías, que se ponen trampas o zancadillas, como decimos en el oriente boliviano, a los buenos policías para que el quinto, el séptimo, llegue a estar en el primer lugar de antigüedad. Y los malos policías nunca eran sancionados. Necesitamos procedimientos mucho más rápidos, donde el inocente salga absuelto y el responsable salga sancionado. Una pregunta aclaratoria. ¿Por qué no se hizo esto en los 4 años y medio que lleva este gobierno? Usted ha estado allí. Porque yo no tenía esto. Yo no tenía el bolígrafo, yo no era el presidente.
Yo puedo hacer una serie de sugerencias, pero quien toma las decisiones es el presidente de un país. El proyecto de ley que hemos presentado del sistema disciplinario, evidentemente lo hemos discutido bastantes meses, primero con la policía boliviana, de cómo podríamos solucionar el tema de la corrupción, y hemos presentado un proyecto de ley, que ese proyecto de ley va a UDAPE, ese proyecto de UDAPE pasa a CONAPE, de CONAPE pasa al gabinete ministerial y luego va a la Asamblea Legislativa Plurinacional y ahí se guarda en un cajón hasta que alguien decida moverlo. Entonces eso ya se avanzó. Entonces nosotros hemos tomado una serie de medidas que han generado resultados. Hemos creado la Comisión de Investigación de Casos de Feminicidio y Violaciones con Sentencia y hemos metido fiscales, jueces, abogados, médicos, delincuentes a las cárceles nuevamente porque veíamos que habían fiscales, jueces, policías que estaban liberando a narcotraficantes. Incluso lo liberaron al killer, que fue uno de los principales investigados de Marcelo Quiroga, que pudimos recapturarlo con esta comisión de investigación que creamos nosotros desde el Ministerio de Gobierno con las distintas instituciones del Estado que dieron buenos resultados. No depende del Ministerio de Gobierno, no dependía el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, pero a mí me tocó meter preso a colegas que se sentaban en la misma mesa conmigo y me tocaba al día siguiente decirles, compañeros, esa silla se va a mantener vacía porque el ministro X está detenido. Por esto. Un exministro, que era mi colega, estaba recibiendo coimas en pleno Prado paseño y lo agarramos de manera inmediata y le dije, presidente, mi colega está preso por hacer esto. Entonces, no eran mis funciones luchar contra la corrupción, pero sí luchamos bastante contra la corrupción. Otra cosa es tener este bolígrafo y firmar los decretos y tomar las acciones de manera inmediata. Bien, Enrique, ¿tienes coyuntura o educación? Educación. Adelante, entonces. ¿Qué tiene que ver con eso? A ver, el año 95 di una charla respecto al tema de la reforma educativa de entonces y al cerrar mencioné que estábamos a 30 años del Bicentenario y que el país que tengamos el 2025 señalaría cómo nos fue con la educación. Y lamentablemente cuando veo cómo estamos en temas de educación a todo nivel, diría que hemos retrocedido 500 años. Concretamente, dentro de lo que he leído de su programa, que es tremendamente... Bueno, pero de lo que leí ahí, tremendamente ambicioso, ¿no es cierto? Pero prácticamente no toca el tema de la educación superior y temas como la ética, la moral, los valores de la sociedad. En su programa, que no lo conozco, ¿cómo manejaría estos temas? Porque definitivamente a lo que hemos llegado es ya insostenible. Lo que estamos viendo en el Parlamento y en todo lo demás, obviamente no puede seguir. Lo primero que necesitamos hacer es seguir democratizando el acceso a la educación en nuestro país. De las 15.000 unidades educativas que existen en Bolivia, 7.000 las construyó al menos el movimiento al socialismo en estos 20 años de gobierno. Lo que ellos hicieron en 180 años, nosotros lo hicimos en 20 años. Entonces necesitamos no solamente seguir creando más IT en educación, sino que hay algo principalmente que hay que resolver, como yo les manifestaba en el tema de salud. Hay que preguntarle al pueblo boliviano quién se va a hacer cargo de la educación en este país. Según la Constitución Política del Estado, dice que las unidades educativas, la infraestructura, debería hacerse cargo el municipio. Luego dicen que el desayuno escolar debería ser una competencia de los gobiernos departamentales, que los maestros debería pagar el sueldo el gobierno nacional. Al final del día, nadie se termina de hacer responsable del 100% de sus competencias. Por tanto, hay que preguntarle al pueblo boliviano quién quiere que maneje el sistema educativo en este país. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Los alcaldes, los gobernadores o el nivel central del Estado para tener una planificación completa de todo el sistema educativo? Porque no es lo mismo estudiar en Santa Cruz que estudiar en La Paz, en Oruro o en Potosí. Las realidades son completamente distintas. Una vez resolviendo esta encrucijada, lo siguiente que hay que hacer es desechar esa ley que no ha funcionado, la Avelino Signani. Ya hemos tenido los primeros bachilleres, han transcurrido los primeros 13 años de la Avelino Signani con un nuevo sistema educativo, que lo único que yo he visto en estos años que tengo como docente, que han sido interrumpidos por este tiempo corto, es que cada vez salen con menor conocimiento los estudiantes de las unidades educativas. Cada vez saben menos leer y cada vez saben menos escribir y luego entender que debería ser lo más complicado, pero cuando yo les decía, si yo encuentro 10 faltas ortográficas, no reviso el examen.
Y llegó un momento que no revisé más que 3 exámenes de 98 estudiantes. Y dije, bueno, si encuentro 30 errores ortográficos, recién no reviso el examen. Y esto nos lleva profundamente a la reflexión. Los docentes, los maestros, han perdido la autoridad al interior de las aulas. Se ha judicializado el nivel educativo y se ha dado mucho poder fuera de las aulas a personajes externos, no voy a individualizarlo, más allá del docente. Quien define quién pasa a alguien de curso o no, ya no es el maestro, ya no es el estudiante. Son personas externas en la justicia boliviana. Por ejemplo, en los niveles de ascenso de la policía boliviana, tenían que hacer X cantidad de abdominales por un determinado tiempo. Y una persona, no estaba en condiciones físicas, hizo solo 14 abdominales en un tiempo. ¿Qué pasó? Fue a la justicia y la justicia dijo, vuelvan a darle el tiempo, pero empiecen a contabilizar los abdominales que le faltaron. No los cumplió y volvió a apelar a la justicia boliviana y dijo que pase de manera inmediata. Entonces, la justicia no puede entrometerse en el nivel educativo y quien debe ser la autoridad es quien esté administrando la educación en nuestro país. Un pequeño complemento rápido. Me preocupa mucho que tengamos que bajar a la sociedad para que la sociedad defina todo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere la sociedad? ¿Dónde está el liderazgo? ¿No sería que los líderes efectivamente deberían proponer al país la ruta a seguir? Porque si seguimos preguntando a todo el mundo por dónde quieren ir, vamos a estar perdidos como siempre mordiéndonos la cola. ¿No será tiempo de un liderazgo que tenga una visión más clara del país? Para mí está clara la respuesta. Si me preguntasen a mí, quien debe definir a cargo de quién debe estar al nivel educativo es del nivel central. ¿Por qué? Porque existen tantos municipios en este momento que no tienen capacidad de inversión. Por tanto, sería eliminar el acceso a la educación en muchos territorios de nuestro país. Por eso nosotros queremos generar riqueza, porque ya tenemos mapeado dónde vamos a construir las unidades educativas, de qué tamaño la infraestructura, cuánto va a ser la inversión, porque ya tenemos mapeado dónde necesitamos construir. Pero también la misma persona que se haga cargo de esto, tiene que hacerse cargo de la alimentación de los chicos en los colegios para eliminar la deserción escolar. Pero esto debe estar sujeto a un rendimiento también académico. No se les puede dar las mismas condiciones a quienes no tienen el mismo rendimiento académico, como dicen en el occidente, quienes se chachan del colegio, como dicen en el oriente boliviano, quienes se la chuñean del colegio, no pueden tener las mismas condiciones. Por tanto, hay que generar beneficios, sí, pero para quienes están respondiendo con mejor nivel educativo. Roger, ¿tu pregunta? Sí, todos estos elementos operativos de quién dependen, de infraestructura, el camino, la comida, todo esto se puede planificar y se puede lograr. Si hay el recurso financiero, más todavía. Pero lo que no se resuelve con eso es el nivel de la educación. Es decir, estos señores son capaces de transformar el país cuando salgan. No, están saliendo con niveles mínimos. El kit del asunto siempre se ha dicho que es lo que hay que hacer es educar al educador, que tenga todas las capacidades científico-técnicas, humanísticas y la capacidad didáctica para transmitir eso. Pero eso nunca se ha hecho, siempre han hecho salir por la tangente. ¿Qué propone su gobierno para realmente modificar el nivel académico de la producción intelectual del país? Ya tenía la respuesta en la pregunta. Hay que seguir capacitando a los maestros en nuestro país. Lamentablemente hemos visto que hay los niveles o los exámenes de ascenso de los maestros, de las maestras en nuestro país, que ellos mismos están haciendo chanchullo, que ellos mismos están haciendo copia, los vemos en los medios de comunicación y luego decimos, ¿con qué cara, con qué rostro van a sus aulas a decirles, señores, chicos, no copien? Sin embargo, yo sí considero que no solamente hay que continuar profesionalizando a las y los maestros en nuestro país, sino que tiene que venir acompañado también de la ciencia y la tecnología. Hay que mejorar la capacidad de innovación. Yo veía, por ejemplo, los colombianos han creado una máquina que se llama Toby, que no cuesta, si no me equivoco, más de $20. Es una máquina donde todos los estudiantes tienen un código en la camisa y cuando pasan por Toby ya les registra la asistencia. Las notas, los exámenes, el conocimiento, toda la información está en Toby, que es un redondito bastante pequeño. Entonces, ellos están transformando el nivel educativo. Esa información hay que impartirla a nivel nacional. Lamentablemente, la falsa autonomía de algunas universidades, la falsa libertad de cátedra, nos ha permitido también que hayan docentes que no están impartiendo cátedra, que van y cuentan sus vidas
a las universidades, van y cuentan su currículum y luego le dicen, vamos a una fiesta y todos pasan la materia, pasan de año o pasan de curso. Entonces, también tienen que haber controles en el nivel educativo, porque, por ejemplo, algo que no me enorgullece actualmente en el departamento de Santa Cruz es la actual forma de administrar la Gabriel René Moreno. Hay nuevas autoridades ahora, que más del 50% de los funcionarios en la Universidad de Gabriel René Moreno es personal administrativo y menos del 50% son personal docente. Este nivel administrativo debería ser menos y la cantidad de docentes debería ser abismalmente superior, porque el fin de la universidad es impartir conocimiento en el proceso de interaprendizaje. Por tanto, hay cosas que ir cambiando y estoy de acuerdo que hay que tomar el liderazgo suficiente y decir, esto no va más, porque por no tener una movilización le estamos dando más recursos económicos para que una autoridad política, que son las autoridades universitarias, son autoridades políticas, sigan contratando a más gente para que siga votando por ellos, pero luego se quejan del despilfarro del gobierno central, del gobierno departamental, del gobierno municipal, cuando al interior de las universidades también está pasando lo mismo, ¿no? Recursos económicos que no son ilimitados, que deberían emplearse también de mejor manera. Necesitamos seguir profesionalizando a los enseñadores, a los educadores, sí, pero con mejores herramientas, pero también hay que generar incentivos, pero también sanciones a los buenos y a los malos maestros. A ver, tengo una pregunta para respuesta de 1 minuto. ¿Por qué en el tema salud seguimos viendo colas para conseguir ficha a las 3 de la mañana y que me atiendan a las 8 de la mañana? ¿Por qué vemos protestas de enfermos renales, de enfermos con cáncer, falta de medicamentos? ¿Qué es lo que ha pasado? En el movimiento al socialismo, yo ya les decía, ha pasado el presupuesto de salud de 1.000 millones de bolivianos a 29.000 millones de bolivianos. Estos últimos años, quien ha invertido más en salud ha sido el movimiento al socialismo. Quien ha creado más ítems en salud, casi la mitad de los ítems de los profesionales del sector salud, ha sido el movimiento al socialismo. Pero hay ítems que también crean los gobiernos departamentales, hay ítems también que crean los gobiernos municipales. Entonces hay un desorden, no hay una planificación, no hay un solo ejecutor del sistema de salud en nuestro país. Sin embargo, sí creo que ha tenido buenos avances el SUS en nuestro país, pero hay que ver los pros y los contras. Evidentemente hay muchos contras que hay que ir cambiando, que hay que ir modificando, pero a veces por implementar la tecnología de manera no planificada puede generar gran perjuicio. En la República de la Argentina, en el sistema de salud, dijeron, vamos a dar fichas virtuales, ya no más filas. El primer día, la última ficha era programada de aquí a 100 años. Entonces, como todos tenían la ficha virtual, todos empezaron a sacar 40 millones de habitantes, su planificación, quiero verme el corazón, quiero que me vea tal persona, quiero que me vean los huesos, quiero que me vean todo. Entonces, el primer día tenían la cita directo de aquí a 100 años. Entonces, no es un problema solo de la sociedad boliviana, es un problema estructural. Entonces, uno de los compañeros aymaras decían, si tenemos más hospitales, vamos a seguir siendo una sociedad enferma, que necesitamos trabajar más también en la medicina preventiva. Necesitamos cambiar los hábitos también de la sociedad boliviana. Bien, ¿tu pregunta de salud, Enrique? Bueno, básicamente creo que ya ha sido contestada en el sentido que el gran problema que tenemos en salud, sobre todo, es cómo se administra la salud, ¿no es cierto?, con el tema de las autonomías. Y eso nos lleva a un tema más institucional, que es efectivamente que las autonomías han estado tan mal diseñadas que requieren un make-up total, ¿no es cierto?, una reingeniería absoluta en muchos sentidos, ¿no? Y uno de los factores importantes es cómo se va a financiar unas autonomías más autónomas, ¿no? Es que por eso yo la pregunta se la quiero trasladar al pueblo boliviano. ¿Quién se va a hacer cargo del sistema de salud? ¿Quién va a pagar los medicamentos? ¿Quién va a pagar los ítems de salud? ¿Quién va a pagar los contratos eventuales? Porque el pueblo va a decidir, quiere un servicio inmediato. El pueblo va a decidir quién va a ser. Entonces, a ellos se les va a pasar las competencias, a ellos se les va a pasar la administración, pero sobre todo a ellos se les tiene que pasar los recursos económicos para que eso funcione. Si deciden, son las gobernaciones, bueno, las gobernaciones. ¿Por qué? Porque este desorden ni siquiera nos permite construir hospitales. Por ejemplo, viene el presidente, va a Camiri y le dice, compañeros de Camiri, voy a construir un hospital de segundo nivel.
Viene el alcalde, busca a los técnicos, se emociona, hace su programa, hace su proyecto y le dice, señores, aquí está mi proyecto para construir. No, vaya al CEDES. El CEDES dice, en Santa Cruz, estamos dando el ejemplo, dice, no, yo no me llevo bien con el gobierno nacional, voy a hacer que el presidente incumpla su palabra y por tanto le voy a poner trabas y voy a decir, no, esto no es lo que necesita Camille. Entonces viene, pone 1000 trabas, vuelven, están ahí y ese trámite dura casi 4 años. Porque no hay una sola institución que vea, ¿por qué no tenemos un hospital de segundo nivel modelo para todo el país? Que lo que construí en Potosí se pueda construir en Santa Cruz, que lo que construí en Santa Cruz pueda construir en La Paz. Esa es la parte de la mala planificación y los errores que se cometieron con la Constitución Política del Estado por hacer cambios fuera de las decisiones del pueblo. El pueblo boliviano no quería eso, pero por una negociación para que salga todo rápido, decidieron, hagámoslo así. Vos ves salud, yo veo salud y él también ve salud. Yo veo medio ambiente, vos ves medio ambiente, yo también veo medio ambiente. Lo propio en educación y en mucha competencia. Primero hay que ordenar la casa. Pero un tema que a mí me llama profundamente la reflexión también es quién es dueño de tu historial clínico. Si yo quiero saber quién me recetó paracetamol hace 5 años, no sé. ¿Quién me recetó un medicamento que probablemente me hubiera causado cáncer en este momento? No sé. Nadie es dueño de su historial clínico en este momento. Cuando tenemos la tecnología suficiente, a un solo clic, que todos los médicos del país tengan que llenar un solo sistema. Si viene Enrique, viene José Luis, y yo soy el doctor, bueno, abro, ¿cuál es tu registro? 2007-44. Lo lleno y digo, hoy vino con un dolor de cabeza, tiene esto, les estoy recetando esto. Entonces, voy al siguiente médico de aquí a 4 o 5 años, estos son todos los medicamentos que he tomado en mi vida, estuve internado tantas veces. Entonces, hay que planificar mejor la salud del pueblo boliviano y cada uno tiene que saber cuál es su historial. Lamentablemente, si yo me cambio de la Caja Nacional de Salud, que ahora estoy desafiliado, y quiero irme a la Caja Petrolera, mi historial clínico de la Caja Nacional no va a la Caja Petrolera. Murió ahí mi historial clínico. Entonces hay una desconexión de mi salud en cuanto en el transcurso de la vida, ¿no? Bien, hemos llegado al final del Ánfora de esta edición de este día lunes 7 de julio del 2025. Quiero agradecer al candidato del MAS y PCP, Eduardo del Castillo, por haber estado presente acá. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, a todos los panelistas. Seguramente nos hemos quedado con bastantes preguntas. Yo me he quedado con bastantes respuestas y yo creo que esto es lo que hace falta en el país. Más proceso de interaprendizaje. Con sus preguntas nosotros aprendemos. Creo que lo que nos hace falta es dialogar más en Bolivia porque creo que es el único mecanismo para evitar más conflictividad. Si tuviésemos la voluntad de escucharnos, tendríamos menos conflicto. Y más conflicto es más estabilidad para la sociedad, ¿no? También agradecer a los panelistas Roger Carvajal Saravia y Enrique Velasco Recklin. Y a ustedes, amigos y amigas oyentes en todo el país, el próximo viernes estaremos otra vez con otro programa del Ánfora y otro candidato para entrevistar. Han sido muy amables. Muchísimas gracias.